Y sobre los océanos, Naciones Unidas recordó que la actividad humana socava los beneficios que recibimos de los océanos y presentó un reporte que representa el trabajo de centenares de científicos de todo el mundo y que registra la destrucción de hábitats esenciales como los arrecifes de coral, por ejemplo. Dice que las actividades humanas en tierra y áreas costeras presionan a los mares llevando contaminantes peligrosos como los desechos plásticos. Le agradezco a Tarcisio Granizo, director del World Wildlife Fund en Ecuador, que me acompaña este día para hablar unas horas antes de marcar el Día de la Tierra. Tarcisio, bienvenido. El impacto del cambio climático que ya tiene sobre los océanos. Muchísimas gracias por la entrevista. Mire, del mar viven más o menos 800 millones de personas en el mundo, ya sea por que se alimentan de pescado o porque producen, si son pescadores. Hay dos factores que hacen que el cambio climático afecte la pesca y afecte los mares. El uno es la acidificación. ¿Por qué? Porque el océano captura anhídrido carbónico del aire. Si ese anhídrido carbónico aumenta por efecto del cambio climático, hay más CO2 en el agua y por lo tanto se acidifican las aguas. Nunca ha estado, digamos, en 55 millones de años nunca ha habido la acidificación del mar que hay actualmente, y eso tiene impactos en organismos como los corales, el plancton, etcétera, que dependen de condiciones químicas. Esa es la una. La otra es que evidentemente las especies marinas reaccionan al calentamiento de los océanos, moviéndose hacia aguas más frías y profundas, y por lo tanto se alejan de las zonas tradicionales de pesca. Entonces, ¿qué sucede? Usted pregunte a cualquier pescador en América Latina, en las zonas tropicales del mundo, y le va a decir que antes pescaba mucho más en mucho menos tiempo, y ahora, precisamente porque las especies se están alejando de los sitios tradicionales de pesca, les cuesta mucho más pescar las especies que han pescado toda su vida. Tenemos el factor de la sobrepesca, que también es un grave problema para los océanos. Claro, totalmente. Si a este tema del cambio climático usted le suma, primero, malas prácticas de pesca que siempre hay, la sobrepesca, que también cada vez hay más demanda de pesca, le suma la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada, entonces tiene un escenario tremendamente grave, no solo para la biodiversidad, sino para la propia soberanía alimentaria y seguridad alimentaria del planeta, ¿no? Ahora, ¿se entendería aquí que los efectos para las comunidades que viven en estas zonas costeras pueden tener, digamos, impactos de migración hasta otros? ¿Cuáles son los que ya han estudiado? ¿En qué países en América Latina que son de preocupación? Por ejemplo, WWF hizo un estudio comparativo en 3 países del mundo tropicales, en Filipinas, en Sudáfrica y en Ecuador, y básicamente los resultados son más o menos los mismos. Se espera que el cambio climático reduzca la biomasa de peces entre un 30 y un 40% para el 2100. Eso significa que la pesca se reduce entre un 30 y un 40%, cuando sabemos que cada vez la población crece más y hay más demanda del recurso. Entonces, más demanda, pero menos oferta. Ese es el primer tema. El segundo tema es que hay una dimensión humana también, pues menos pescado significa que los pescadores tienen que pasar más tiempo en el mar y traer a casa menos dinero, lo que aumenta la pobreza en comunidades ya de por sí desfavorecidas. El Ecuador tiene una de las flotas artesanales más grandes del mundo, flota pesquera artesanal más grande del mundo. Y imagínese el impacto que tiene eso en cientos de miles de personas en nuestro país que tienen como único recurso la pesca. ¿La flota pesquera del Ecuador de qué tamaño es? ¿Tiene algún número para dimensionarla? Mire, son miles de fibras pequeñas. Estoy hablando de la flota pesquera artesanal que utiliza pequeñas canoas de fibra de vidrio. Son miles y como le digo, es uno de los países con la más grande flota pesquera artesanal del mundo. Pero además está la flota industrial atunera. Recordemos que el Ecuador es un productor, digamos, de atún, uno de los principales productores de atún tropical en el mundo. También ellos, los atuneros, la pesca industrial se ve afectada por el cambio climático porque evidentemente cada vez hay menos pesca también de atún y de otras especies que se explotan a nivel industrial.
Bueno, pues esta es una perspectiva, apenas un repaso de lo que representa el cambio climático sobre los océanos. Muchas gracias, Tarcisio, por esta información y esta entrevista. Con mucho gusto. A las órdenes.